Buenos días, estamos en el foro de 20 minutos sobre los nuevos retos del turismo, de negocios y de experiencias en la Comunidad de Madrid. Voy a presentar, mi nombre es Luis Uribarri, soy el director del área de viajes del grupo Eneo y de 20 minutos. Y tenemos aquí para esta segunda mesa redonda, contamos con la presencia de Luis Fernando Martín Izquierdo, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Con Abraham Martín, director de marketing de Civitatis. Gracias. Con Maribel Hipólito, responsable de promoción turística y marketing del maravilloso Museo Nacional Buenos días. Thyssen-Bornemisza. Muchas gracias. Y con Luis Soles de Lezo, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Buenos días. En este foro vamos a hablar de cuáles son los grandes atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid, su gastronomía, su cultura, su ocio. Quiero, por favor, que arranque el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, que nos hagas una pequeña introducción de un poco cómo está el momento del turismo en la Comunidad de Madrid, qué planes tenéis, qué cosas tenéis pensadas, cómo estáis viviendo el momento actual y un poco que nos des un pie de arranque. Venga, fenomenal. Pues en términos generales, yo creo que la situación de Madrid es razonablemente positiva, a pesar de los tiempos de los que venimos y de las muchas incertidumbres, ¿no? Sí. que en el contexto internacional pueden haber. Desde un punto de vista de demanda, volúmenes prepandemia, ¿no? Cuando hablamos de turismo de calidad, de cantidad, pero bueno, es importante poner de manifiesto que lo que es el número de turistas internacionales en Madrid está prácticamente recuperado respecto a prepandemia, y el turismo nacional es incluso superior al que teníamos en 2019. Pero lo que mucho más importante, que el gasto de ese turista internacional es mayor ahora de lo que era antes, ¿no? Y una tendencia que se observa de manera previa a esa escalada de costes, ¿no? Es decir, que es un factor que no tiene nada que ver con la escalada de los precios, ¿no? Desde qué cosas tiene Madrid o cómo resumir cuál es la propuesta de valor del destino Madrid, pues bueno, muchas veces no es fácil de explicar, ¿no? Porque al final Madrid tiene muchas cosas, quizás carecemos de ese gran icono, pero por el contrario, pues contamos con muchísimas cosas que yo creo que nos hace más fuerte, ¿no? Nosotros en mercados internacionales nos gusta mucho utilizar ese relato del mejor estilo de vida del mundo, que se apoya en una agenda cultural y de ocio imbatible, una propuesta gastronómica cada vez más importante y cada vez mejor, y también una propuesta comercial y de turismo de compras muy importante, que también es relevante poner de manifiesto porque es un gran catalizador del gasto de los turistas que nos visitan. Y sobre todo también nos gusta mucho poner en valor Madrid como un gran destino cultural. Es decir, Madrid tiene muchísimas más cosas más allá de la M30, más allá de la ciudad, y tenemos tres destinos culturales patrimonio de la humanidad, aparte del Paisaje de la Luz, como son Aranjuez, Alcalá de Henares y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Villas de Madrid. Es decir, en el fondo, en un territorio razonablemente pequeño, las propuestas culturales son infinitas. Ahora que has mencionado la parte cultural, quiero darle pie a Maribel. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú el regreso del turismo cultural desde la perspectiva propia tuya del Museo Thyssen y desde la perspectiva global del turismo cultural en la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que la recuperación turística va viento en popa en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, y es verdad que el turismo cultural está en auge, ¿no? Y creo que es un factor clave para la recuperación turística, ¿no? Sobre todo por ya el contenido artístico que pueda ofrecer un museo, ¿no? Desde Ujú. el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza tenemos una colección de pintura internacional que abarca desde el siglo XIII al siglo XX, y además exposiciones temporales muy potentes, como tenemos actualmente Picasso y Chanel, que estará en las salas hasta el 15 de enero, y os invito a todos a visitarla, ¿no? Pero creo que, como decía Luis, tenemos el Paseo del Arte, que es el triángulo formado por nuestros vecinos y compañeros y amigos, como el Museo del Prado, ¿no? Que es un museo de pintores españoles. El Centro de Arte Reina Sofía es digamos, el Museo de Pintura Moderna, o el Centro de Pintura Moderna que cualquier capital europea tiene, y nosotros somos un museo de pintura internacional, ¿no? Que es lo que el turista va a visitar de Francia hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos
abarcamos un amplio 8 siglos de pintura y eso nos da como muchísimo juego para ver la colección desde diferentes perspectivas y temáticas que puedan interesarle a un turista nacional, internacional y al que acabamos de redescubrir Sí, con motivo de la pandemia, que algo positivo tiene que tener, que es lo que a mí me gusta llamar el turista local, ¿no? sí. Que antes era como el gran desaparecido y ahora está igual que el nacional o el internacional y a veces casi más, ¿no? Y le tenemos que dar las gracias a que nos ha dado el empujón y que ha salido a la calle como un turista más y está redescubriendo la ciudad de Madrid, que yo creo que muchas veces cuando vives en la propia ciudad se nos olvida, ¿no? De todo lo que tenemos Sí. y vamos a otras capitales y hacemos turismo y redescubrimos las ciudades, pero en la que vivimos la tenemos como, bueno, ya iré, ¿no? Y que lo A tienes al esto ya lado, que lo iré, tienes ¿no? al lado, ¿no? Sí, Que sí, tienes el museo al lado y a lo mejor nunca había sido. Y es un poco eso la es. gente como la notas de recuperar como el tiempo perdido, ¿no? Sí, Quizá. sí, bueno, ahora mismo yo creo que lo podemos decir nosotros mismos, ¿no? O sea, es como que tenemos muchísimas ganas de vivir todo lo que no hemos podido vivir durante un tiempo y queremos hacer planes, salir, volver a reunirnos con gente presencialmente Ujú. y nos pasa un poco a todos, ¿no? Y creo que eso es bueno, ¿no? Que no tengamos además el concepto de que un museo es simplemente un contenedor de obras de arte y que un museo es algo vivo y que forma parte de la sociedad y de la ciudad y que tenemos que quitar la barrera, ¿no? Como yo digo que tienen muchos hoteles, ¿no? Que la gente tiene la barrera o piensa que si no estás alojado en un hotel no puedes entrar al mismo y tomarte un café, ¿no? Cierto. Pues la gente tiene en mente como que si no entiendes de arte, no puedes entrar a un museo a disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que esa idea hay que quitarnos la de la cabeza y trabajamos día a día para conseguir difundir la colección y nuestros contenidos artísticos a través de los visitantes, clientes o turistas, ¿no? Sí. Vamos a tocar otro tema, aprovechando que tenemos a Luis de la Academia Madrileña de Gastronomía. El turismo gastronómico ha crecido mucho últimamente, se habla de el enoturismo, el turismo de los foodies. eh, ¿Cómo está la Comunidad de Madrid en la parte de su oferta gastronómica y cómo estáis viviendo el momento ahora? Bueno, estamos en un momento realmente espectacular. En los últimos años el crecimiento de la gastronomía de la región ha sido importantísimo, no solo en términos cuantitativos, sino sobre todo en términos cualitativos. Eso es lo que ha mejorado muchísimo en Madrid en los últimos años, es la calidad de los restaurantes Ujú. y sobre todo la diversidad de los mismos. Nos hemos convertido en una referencia a nivel mundial porque puedes venir al mejor restaurante del mundo que tiene 3 estrellas Michelin, o puedes ir al restaurante más antiguo del mundo con comida y cena el mismo día, o sea, lo Ujú. cual esa mezcla de vanguardia con tradición y además cocinas internacionales, cocinas regionales, pero también tipos de establecimientos diferentes, puedes comer en los mercados, tienes restaurantes Michelin, pero también tienes lo que llamamos clase media de buen producto con buen Mm. servicio también excelso. Y yo creo que ese auge ha hecho que nos hayamos convertido en una referencia. En 2019, para que te hagas una idea, el Anuario de Turismo del Ayuntamiento de Madrid decía que el 18% de los turistas que venían a conocernos venía por la gastronomía, con una afluencia de, 18. de 10 millones y medio, creo que vinieron ese año, que Ujú. son casi 2 millones de personas que venían por la gastronomía. Yo creo que con el posicionamiento de Madrid en la pandemia, con el hecho de haber estado abiertos y haber sido noticia a nivel mundial de que los restaurantes en Madrid seguían abiertos y no subían los contagios, con el hecho de haber estado abiertos y que haber cerrado, haber perdido el personal porque la gente se volvía a sus casas, Sí. la maquinaria gastronómica ha seguido funcionando a mucho nivel. Yo creo que ese porcentaje va a ser mucho mayor y con la afluencia además de un tipo de cliente todavía más gourmet, también gracias a los hoteles nuevos que tenemos en Madrid, creo que ese porcentaje habrá aumentado en el próximo estudio que se haga, En, en- nos en- hayamos ido más en los arriba. datos que manejáis, como decía Maribel, ¿habéis notado también, digamos, que el local también se ha volcado más, mm, también por esa parte de recuperar el tiempo, pero también por apoyar un poco a los restaurantes y locales que lo han pasado? Bueno, sin duda, yo creo que se habla mucho en la pandemia
de cómo sufrieron los hosteleros y los cocineros la situación y qué esfuerzo hicieron abriendo, pero yo creo que se habla poco de la reacción del aficionado madrileño que les devolvió con muchísimo cariño el esfuerzo que estaban haciendo vamos, no había más que andar por la calle para ver cómo estaban todas las terrazas Llenas. de la región y no solo en Madrid, sino en todos lados. Además, la gente fue mucho a los sitios de su barrio, o sea, que la gente conoció mucho mejor su entorno de lo que, Ujú. de lo que lo conocía y esa simbiosis yo creo que ha sido muy bonita entre el hostelero y el cliente, ha sido una cosa muy especial el año pasado. Tenemos la parte cultural, tenemos la parte gastronómica, tenemos a Abraham de Civitatis, que es una agencia especializada en proporcionar apoyo a la gente que viaja, promocionar actividades en destino, rutas. Vosotros cómo estáis detectando y un poco si tenéis enfocado también a la Comunidad de Madrid, qué tipo de actividades busca la gente, qué es lo que detectáis que tenéis más demanda. Bueno, yo creo que ahora mismo Madrid está en un momento, como decían mis compañeros, espectacular, ¿no? Los que somos madrileños de adopción, yo diría, y soy uno de ellos, que es el mejor momento de Madrid que yo he conocido, ¿no? Llevo 20 Sí. años aquí y me parece increíble lo que estamos viendo a nivel cultura, a nivel gastronomía, a nivel visitas, ¿no? Es una ciudad y una comunidad que se ha vuelto referencia a nivel mundial y en sí ya es un icono, ¿no? La gente viene a Madrid y a disfrutar de una amplia oferta de servicios. ¿Qué estamos viendo nosotros? Pues que la gente viene a Madrid a disfrutar de una parte cultural, viene a hacer muchas visitas de las más variopintas, desde un tour en el que conocer el Madrid de los Austrias o un Madrid nocturno, o a visitar museos, que yo creo que tenemos unos museos que Ujú. realmente son la envidia de muchos sitios, pero también viene a disfrutar de una parte de gastronomía, ¿no? Estamos realizando actividades para que la gente pueda conocer el vino de Madrid, o catas de aceite, y está teniendo un crecimiento espectacular. Y algo que es muy bueno es que no solo es Madrid ciudad el que está siendo una referencia en este gran momento, sino que cerca de la ciudad y muy bien conectados, tenemos unos pueblos, unas localidades que están teniendo una demanda espectacular, como puede ser El Escorial o como puede ser Chinchón, que son pueblos Ujú. que son una maravilla para visitar. Y cuando nosotros vemos los datos, comparando con el 2019, el número de visitas, el número de actividades en estos pueblos se ha multiplicado por 8, que es un dato ¿En serio? espectacular, ¿no? Cuando muchos sectores están tratando de llegar a las cifras del 19, que el sector turístico y los datos que nosotros manejamos en Civitatis veamos que superan ampliamente, habla de la calidad de la oferta, de la calidad de la comunidad de Madrid y de las ansias que tiene la gente en venirnos a visitar, ¿no? Ujú. Además, Madrid ahora mismo es una ciudad en la que cada día se abren más hoteles, que la oferta gastronómica es cada día mejor y es referencia. Y además van en paralelo, ¿no? Porque los hoteles ahora y la gastronomía van muy Sí. juntos. Todos los hoteles que están abriendo abren con una propuesta gastronómica interesante. Y nosotros, por nuestro lado, dentro de lo malo de la pandemia, nos dedicamos a hacer los deberes, que fue intentar aumentar el número de servicios, ¿no? A nivel global pasamos de 22.000 propuestas o 22.000 actividades a 72.000 en Madre 2 mía. años, y esto afectó evidentemente a Madrid, en la que se multiplicó por 5 nuestra oferta. Ujú. Impresionante. A Luis, que le tengo aquí, un poco la apuesta un poco de la Comunidad de Madrid, lo que lo comentamos, va enfocada a turismo de calidad o tampoco importa que sea un turismo también de cantidad, o se focaliza más en buscar un turista, digamos, de más alto poder adquisitivo, o nos Hombre, vale, yo, o tenemos sitio para todo el mundo. el momento de Madrid yo creo que está en apostar por ese turismo de alto valor. Es decir, y muchas veces ahí no debemos confundir el poder adquisitivo Ujú. o el turismo de lujo con realmente el perfil de turista que realmente queremos, ¿no? Es decir, nosotros al final queremos un turista, evidentemente, que gaste en el destino, pero o sea, un turista que viaje varias noches. Es decir, nosotros uno de nuestros grandes retos es tratar de trabajar Madrid como un gran destino vacacional. Es decir, pasar de ser un destino de una noche o dos, pensando en el turista internacional, incluso en el nacional. Si Ujú. es un viaje muy de fin de semana, y vender ese gran Madrid apoyado en la agenda cultural y de ocio, la gastronomía y las compras, ¿no? Y yo creo que para eso es muy importante ir a por ese turista que realmente valore el destino, lo entienda, antes de venir, esté varias noches, conozca Madrid ciudad, conozca otros destinos dentro de la comunidad y por supuesto que tenga un gasto
en cultura, en ocio, en gastronomía, en compras, en transporte, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran objetivo, porque también es cierto que una persona viaja diferente en función al destino al que vaya y las expectativas que tiene, ¿no? A lo mejor una persona de clase media en determinados destinos va predispuesto a gastar poco, pero hay determinados destinos en los que queremos estar y estamos estando, que son aquellos destinos donde la gente va preparada a hacer un montón de cosas, un montón de actividades y evidentemente a tener un gran gasto turístico en aquel momento Ujú. en el que puede viajar y acceder a ese destino. Es decir, podemos pensar que mm, la comunidad tiene esa parte de combinar la capital con Ujú. otra serie de lugares, como has mencionado, que son patrimonio de la humanidad. Se están promocionando o promoviendo quizá algunas nuevas rutas. Hay rutas de patrimonio o rutas combinadas de patrimonio con gastronomía y con cultura. Nosotros, desde un punto de vista de promoción, nos apoyamos en la estructura de producto, evidentemente. Tenemos el Producto Patrimonio Mundial en Madrid, que más allá del paisaje de la luz, incluimos estos 3 destinos, Alcalá, Aranjuez y San Lorenzo. Tenemos el Producto Villas de Madrid, que son esos 11 municipios que tienen una propuesta cultural interesante, que es potente, pero que a la vez mezclan con otro tipo de experiencias vinculadas al enoturismo, a la gastronomía o a la naturaleza, que lo hace muy interesante. La parte de rutas, circuitos, es lo que vamos trabajando con diferentes turoperadores, diferentes agentes de mercado, como puede ser Civitas, es uno de ellos, para tratar Ujú. de crear ese cambio en las pautas de consumo o de cómo nuestro turista potencial visualiza su experiencia en Madrid antes de llegar y, Sí. por supuesto, que venga preparado a estar más noches y a realizar mucho más gasto en el destino. ¿Tú crees que ahora mismo abrirías un nuevo restaurante en Madrid o en algún pueblo? Mira, curiosamente en Madrid está pasando, o sea, 3 cosas fundamentales que hacen que sea un círculo muy virtuoso, que es que los grandes cocineros internacionales y nacionales, el sitio donde quieren abrir es Madrid, y prueba de ello son todas las aperturas que estamos teniendo. Robuchon, el último, Sí. o el último Premio Nacional de Gastronomía abrió en el Rosewood Villamagna, Amos. eh, pero no solo los grandes cocineros con nombres, sino que los pequeños emprendedores cocineros, si tienen que elegir dónde abren ahora mismo, están eligiendo Madrid. Y entonces estamos atrayendo un talento nacional joven de Mm. gran cocinero, que antes iban a Cataluña o al País Vasco, que eran sitios más gastronómicos, y están abriendo todos en Madrid, y ahora estaban abriendo una serie de restaurantes pequeños, muy de autor, que era un tipo de cocina que nos faltaba un poco en Madrid, que en el medio plazo va a ser un activo fundamental. Pero si a eso se le suma que el posicionamiento del que hemos hablado antes de la región como destino gastronómico en sí mismo hace que los grandes aficionados también quieran a venir, y además se suma que los grandes inversores en gastronomía le quieren poner dinero a esos cocineros para que abran, tenemos un círculo cerrado muy importante. Ujú. Entonces, van a seguir abriendo restaurantes. Es verdad que los restaurantes normalmente donde abren es en sitios donde había otros, o sea, que Sí. perdemos uno y ganamos otro, pero es verdad que como hay cada vez más inversión, esos locales son mucho más modernos y mucho más actualizados a la situación actual, y sobre todo que estamos atrayendo mucho talento internacional, nacional y de emprendimiento, con lo cual creo que al revés, o sea, creo que es el sitio que todo el mundo entiende donde hay que abrir un restaurante y qué es lo que está pasando. No hay un peligro quizás si hay un exceso de oferta o no lo contempláis ahora? Bueno, yo creo, pues, del exceso de oferta en Madrid se lleva hablando varios años, ¿eh? Y todavía, y Todavía no todavía ha explotado. no es Todavía. tan evidente. Bueno, digo, explota porque hay sitios que cierran porque no aciertan con el modelo, o no aciertan con el tipo de cocina, o no aciertan con la estructura de costes e ingresos, pero es que tardan 10 minutos en coger el local al otro. O sea, hay Ujú. gente esperando a ver cuál es el próximo que cierra para poder abrir el sitio que quieren abrir. Pero yo creo que para el tipo de restauración que se está abriendo, sobre todo en el último año, es muy importante que vengan más turistas de fuera. Yo creo que ese problema no lo va a haber porque el tipo de establecimiento está también pensado para un turista internacional con ganas de comer bien, Ujú. que está dispuesto a pagar esos precios, los alquileres están altos, el tipo de producto que están poniendo en esos restaurantes, el tipo de servicio que necesitan esos restaurantes son tickets medios altos, y si realmente hay un incremento de turista internacional y con ganas de conocer gastronomía, esos restaurantes se van a llenar. Estamos hablando de millones de personas que vienen a comer.
Sí. Si vienen al final, ¿cuántos vendrán? Si vienen 2,5 millones, 3 millones de personas que solo vienen a comer, pues al final nos van a faltar restaurantes, Sí. tío, pues entonces tienen que comer y cenar, ¿no? Vosotros en el museo, ¿qué tipo de mercado habéis visto que os ha sorprendido, que haya regresado o que sea nuevo? ¿De grupos, quizá, de qué destinos? Bueno, nosotros ahora básicamente vamos al hilo de lo que sucede siempre en la ciudad, ahora y antes, ¿no? Y bueno, para llegar a los diferentes públicos o los diferentes perfiles de turistas, creamos siempre experiencias que van un poco al hilo en función de lo que el turista le guste o la afinidad o venga a Madrid con un motivo X, ¿no? Ujú. Nosotros, por ejemplo, por hilarlo con gastronomía, es algo fundamental para nosotros, ya que tenemos un recorrido de gastronomía y solemos participar en acciones como Madrid Fusión o el Gastrofestival en Madrid, ¿no? Y lo que hacemos es elaboramos una tapa inspirada en alguna obra de la bueno. colección o de la exposición temporal Ujú. para que el cliente o el visitante al final haga ese recorrido por la gastronomía a través Ujú. de todos los siglos de pintura que abarcamos en nuestra colección y que puedan degustar una tapa que está inspirada en la que el chef le cuenta el motivo de la composición de esa tapa, ¿no? Al final yo siempre digo que esas composiciones que se hacen son obras de arte en sí, Sí. ¿no? Y que tienen muchísimo, muchísimo vínculo, ¿no? Y ver cómo hemos comido durante los diferentes siglos, pues es muy curioso, ¿no? Y al final engancha a ese público para venir al museo. Y sobre todo ahora, con la apertura de los hoteles de lujo que está habiendo en la ciudad, nosotros creamos siempre contenido artístico para ofrecer al turista y que se decida por Madrid o por la Comunidad de Madrid como su próximo destino, ¿no? de viaje. Y hemos hecho un catálogo de experiencias muy dirigido al turista de alto impacto, que si me preguntas, para nosotros siempre el turista de calidad es lo que premia, Sí. no la cantidad. Siempre ha sido así. Hemos sido el primer museo en aforar las exposiciones temporales hace muchísimos años para Ujú. que al final el visitante disfrute de la exposición, que es lo que ha ido a ver al museo, ¿no? Ujú. Y dentro de ese catálogo, pues tenemos experiencias dirigidas tanto en el sector del enoturismo, con nuestro recorrido de la historia del vino y una alianza que tenemos con el Mercado San Miguel, ¿no? Donde pueden despertar, vivir el despertar del museo haciendo ese recorrido a las 9 de la mañana antes de la apertura de las puertas por el recorrido del vino y luego van al Mercado San Miguel a hacer una cata en privado de la mano de un sommelier reconocido, ¿no? Y con una degustación de ibéricos. Ese es un ejemplo, pero tenemos Está muy bien eso, otros Madrid me Tour lo que a estoy mí apuntando, eso está muy bien. sí, me parece que tenemos que hacer estos pequeños Madrid Tour, ¿no? Sí. Con partners, como tenemos con Galería Canalejas, que Ujú. hoy en día es el epicentro, ¿no? del turismo de lujo y lo tenemos con una experiencia que hemos paquetizado con el recorrido de joyas y una experiencia que sucede en la propia Galería Canalejas, donde un personal shopper le acompaña durante la experiencia de compras, ¿no? Y le va asesorando en una estancia privada y se le invita a una copa por cortesía de Cartier, ¿no? ¿Y eso lo Entonces, hacéis todos los días o determinadas fechas? esto lo hacemos en determinadas fechas, para unos Ur- la solemos comercializar para experiencias hasta 2 personas Ajá. y suceden, ¿no? Al final, yo lo que digo siempre es que necesitamos crear planes Thyssen, que yo llamo, Sí. y que son experiencias 360 grados, y que 360 grados y que unas suceden en el propio museo y que son puramente artísticas, como que puedan visitar la joya del museo, que es nuestro departamento de restauración, y que vean cómo se trabaja allí, cómo trabajan mis compañeros y en qué consiste el restaurar una obra, ¿no? Y es un acceso muy restringido a este espacio, pero también podemos crear experiencias en Está muy bien. colaboraciones público-privadas, ¿no? Porque al final el Museo Thyssen es un museo público, es el museo de todos y estamos ahí para todos los públicos, ¿no? Ujú. Y damos, ofertamos experiencias pues para el turista de lujo, para el que viene a Madrid con motivo de la Madrid Fashion Week y tenemos un recorrido de la moda, o para aquel que quiere visitarnos gratuitamente los lunes de 12 a 4 gracias al patrocinio de Mastercard, ¿no? Sí, sí. No, Y es muy importante. El turismo al final es una fábrica de experiencias y totalmente. una fábrica de ilusiones.
una fábrica de emociones, ¿no? De cómo debemos transmitir a la gente que se vuelva. Un poco, ¿qué tenéis de feedback de la gente que viene a Madrid una vez que han tenido la experiencia, que han disfrutado de eso? ¿Tenéis algún tipo de feedback de la gente? Oye, ¿qué es lo que más me ha gustado? ¿Me ha parecido esto fantástico? O también alguna cosa dice, oye, quizás debemos mejorar un poco en esto. ¿Tenéis esa parte de retroactividad, retroinformación? Sí, nosotros al final, más allá de la oferta turística como tal, es decir, hay otros valores, como es la seguridad, que es importantísimo para el turismo internacional, que se valora muchísimo, especialmente por mercados latinoamericanos, que están encantados con esa experiencia de poder ir caminando a cualquier hora, de madrugada, de día, de noche. Madrid es muy accesible a pie, es cómodo, es agradable ir caminando a los sitios. La gastronomía es un factor que cada vez tiene más relevancia, perdón, y cada vez se valora más. Y lo que es un aspecto muy importante, yo creo que es aplicable a toda la oferta madrileña, es esa competitividad calidad-precio respecto a todos los grandes destinos turísticos mundiales. Es decir, una experiencia gastronómica a un precio razonable es posible en Madrid y con ese presupuesto, igual en otra gran capital europea o internacional, pues comerías casi comida rápida, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es un factor que se valora muchísimo. Calidad de la oferta. Hablamos muchísimas veces de esas nuevas marcas internacionales que han hecho mucho por Madrid y son fundamentales, pero también hay que reconocer que prácticamente cualquier negocio en Madrid, hotelero, de alojamiento, de restauración, de ocio nocturno, ha dado un salto cualitativo en muy, muy poquitos años muy importante. Es decir, ha habido grandes inversiones desde el pequeño empresario, desde una pyme o hasta esas grandes marcas internacionales que han elegido Madrid. Y al final, tener una propuesta de calidad diferente y muy competitiva en cuanto a precio, pues evidentemente hace que la satisfacción del turista que nos visita sea muy alta, unido a otros factores como puede ser la seguridad. La parte muy importante en el turismo cuando visitas un destino por primera vez es la gente, el servicio, ¿no? O sea, cómo está la Comunidad de Madrid a nivel de servicio, de hostelería, de la gente de guías de museo, de los guías de Civitatis que te acompañan. eh, ha dado un salto de calidad, está suficientemente bien especializado, la gente que viene se siente bien asesorada, bien informada, bien, entre comillas, protegida. Es una pregunta bastante amplia, porque dentro Sí. del turismo tenemos muchísimos subsectores, ¿no? Ujú. Y evidentemente esa mejora de la oferta suele llevar, evidentemente, aparejada pues una mejora también de la calidad del servicio. Y yo creo que hay grandes hoteles o grandes restaurantes o grandes espacios de oferta cultural que van trabajando muy bien y cuidando a ese turista con experiencias muy específicas, con una atención más personalizada. Pero yo creo que en el turismo, como en casi todos los negocios, entiendo, lo que es importante es adaptarte muy bien a cada cliente. Ujú. Y a medida que nos hacemos más internacionales, pues nos vienen clientes de perfiles muy diferentes, de países cada vez más diferentes, y eso sin duda es un reto para Madrid. El poder tratar bien a un turista de un perfil determinado, un mercado europeo, o a un turista de Oriente Medio, de Asia, y yo creo que ese es un reto en el que estamos trabajando todos y evidentemente paso a paso, pues bueno, se va mejorando también la calidad del servicio. Sí. El sector hostelería, ¿cómo estamos? El Ahí. sector hostelería está muy bien en la parte de cocina, pero tiene un problemón enorme en la parte de servicio de servicio. sala. Eso. Y el problema es que es muy difícil de resolver porque no hay excesiva gente. O sea, está creciendo muchísimo Ujú. la demanda de personal, a la vez que baja muchísimo la oferta del mismo. O sea, la gente ha encontrado otros trabajos, no quiere trabajar, o sea, no hay esa, digamos, esa vocación Esa pasión por la hostelería que hablábamos antes. de hacerlo, pero en cambio siguen abriendo muchísimos restaurantes que necesitan 30, 40 o 50, ¿no? Sí. Y entonces hay una distancia sideral. Entonces, lo que está pasando es que los propios negocios se tienen que adaptar al personal que tienen y vamos a ver, además, yo creo que en los próximos meses se va a ver mucho restaurantes que cierran varios días, ya no solo, o que cierran los fines de semana completos. Intentar fidelizar al personal que tienes y cuidarlo al máximo a través de menos horas de En la trabajo. academia organizáis cursos, organizáis premios para Hay incentivar un poco esa Sí, afición, fíjate, nosotros, o sea, digo que es verdad que la cocina está muy cubierta porque además en la tele con MasterChef, por ejemplo, y con diversos programas se ha fomentado mucho esa vocación en la cocina y los bueno, cocineros pesadilla en la empiezan a cocina, quizá hacer, no tanto. esa menos.
pero que empieza a ser gente muy relevante, muy conocida, que entre los jóvenes genera cierta vocación, mientras que la sala se habla poco de ello. Y nosotros nos encanta, en la academia siempre premiamos a sumilleres, siempre premiamos a directores de sala, porque nos parece una parte fundamental de la experiencia gastronómica, y el mejor plato te lo puede arruinar quien te lo sirve, o un plato Creo que normal. va a intentar hacer un premio Michelin Sí, en para la nueva directores de edición sala, van a ¿no? empezar a meterlo, porque en el fondo es algo que se lleva pidiendo desde hace Un mucho reconocimiento, tiempo, ¿no? Para que tenemos que un poner en valor incentivo. la sala, porque es fundamental para los restaurantes, y Michelin ya por fin este año se ha hecho un poco eco de ello. Pero vamos, es difícil de resolver porque necesitas formar a gente desde hace tiempo, o sea, no lo resuelves de hoy para mañana. Ujú. Entonces, aunque hay muchos sitios, escuelas de formación, seguimos teniendo un problema de cultura y de vocación de gente que quiera ser profesional de sala y que quiera participar activamente en que un comensal sea feliz comiendo, ¿no? Y mientras no haya mucha gente que se quiera dedicar a eso, por muchos centros de formación que tengas, si no tienes a los alumnos, es Cierto, difícil cierto. sacarlo. Vosotros, Abraham, ¿qué tipo de solicitudes, más si tenéis, no sé si tienes datos o más o menos aproximado, de qué busca la gente cuando viene a Madrid? ¿Viene con algo preconcebido o se dejan un poco decir, bueno, voy a ver qué descubro, ¿no? Bueno, aquí depende mucho de los públicos. Tenemos un público bastante amplio en Madrid. Tenemos grupos de amigos, gente joven, tenemos parejas, tenemos familias. Cuando pensamos en la gente un poco más joven, se inclina más por lo que nosotros llamamos los free tours, que es un tour que tú acudes al tour y en función de tu satisfacción realizas un pago al guía, con lo cual Ujú, hay una libertad en la relación entre ambos. Es verdad que ahí controlamos siempre la calidad, porque ya no solo que el usuario remunere en función de lo que obtiene, pero también es importante que la expectativa, o sea, que se cumplan las expectativas. ujú. Eh, Luego tenemos una parte más cultural, para un perfil un poquito más mayor, y la gastronómica es bastante amplia, ¿no? Yo creo que la gastronomía en toda su, desde ruta de tapas, la parte que habla de enológica, tiene la capacidad de absorber mucho perfil diferente. El reto aquí es la calidad. Hablábamos antes de cómo gestionar eso en un mercado como el turístico, que está bastante atomizado. Y desde Civitatis lo que buscamos es tratar de tener partners a medio plazo, y lo que buscamos siempre es, nosotros buscamos siempre tener un partner por servicio. Es decir, no tenemos diferentes socios o diferentes compañías que nos trabajan por Ujú. el mismo servicio, y esto nos permite tener una relación muy cercana, muy beneficiosa para ambos, y controlar siempre la calidad del servicio porque sabemos quién la está dando, conocemos a las personas que lo están dando. ¿Cómo repercute esto? ¿Cómo se controla? Pues qué mejor que las propias opiniones, ¿no? La digitalización, y Civitatis está en este mundo, nos ha permitido tener una visibilidad de cómo la gente valora, valora los restaurantes, valora los museos, valora otro tipo de servicios. Para nosotros, la ambición, y en eso estamos, es que a día de hoy la nota media que obtenemos por la gente que nos visita en Madrid es por encima de 9/10, lo cual habla mucho de lo que obtienen, ¿no? De la Mucho de satisfacción, la ¿no? De la satisfacción satisfacción y de del la final. calidad turística que ofrece una ciudad como Madrid, ¿no? Y las empresas que trabajan en turismo en Madrid. Ujú. Yo doy fe, ¿eh? de la calidad de los frituras de Civitatis, que he hecho Sí, alguno. yo Sí. creo que casi todos alguna vez lo hemos usado y de manera, en mi caso, de Mm. manera muy satisfactoria. Otra parte importante, porque hablamos mucho de Madrid, capital, tiene mucho peso, pero también tenemos Madrid región, ¿vale? Madrid región ha ido creciendo, yo creo, en atractivos, está bien comunicado, es decir, es como estamos ahora de la parte de decir, oye, voy a estar, como comentabas antes, vamos a intentar que no estén 2 noches, que estén 5. A lo mejor que combinen las noches en Madrid con Ujú. otras noches en otros destinos, ¿no? de la comunidad. La accesibilidad, la movilidad para moverse por la comunidad, ¿estamos bien? ¿Necesitamos más? Yo creo que desde un punto de vista territorial, Madrid es muy, muy accesible y las comunicaciones son razonablemente buenas. Es decir, al final, llegar a cualquiera de estos destinos, pues bien sea en vehículo particular, en tren, en cercanías, Ujú. en autobús, es que son, básicamente es el tiempo que en otra gran capital turística necesitas para moverte de barrio a barrio. Es decir, al Sí. final en menos de una hora, incluso en 30 minutos, puedes llegar a diferentes ciudades y vivir experiencias
de todo tipo. Yo creo que no es un problema, sino todo lo contrario. Yo creo que eso es la gran ventaja competitiva de Madrid, ¿no? Ese Gran Madrid que es muy accesible y que poco a poco va mejorando el posicionamiento en el turista internacional que nos va visitando, va mostrando cada vez un poquito más de interés por Mm. conocer cosas más allá de la ciudad. Y en la parte digital, ahora todos tenemos que ser ya digitales, todos somos viajeros digitales y todo esto. El desafío que tenemos que afrontar ahora en esto, tanto en la parte de museo como en la parte gastronómica, ahora todos pagamos con el móvil, reservamos con el móvil, estamos bien preparados para eso. ¿Qué retos tenemos ahora? ¿Cómo tenemos que viajar ahora? Un Ujú. poco ya un poco en general, ¿no? O cómo tenemos que reservar el restaurante, o todos hemos aprendido a escanear el menú. Esto ya se queda para siempre, ¿no? Sí, hombre, al final yo creo que también son soluciones muy transversales a cualquier destino, ¿no? Al Sí. final yo creo que un destino no es más tecnológico que otro, ¿no? Pues quizás en la parte de investigación de mercados o alguna cosa muy concreta y evidentemente la tecnología bien usada es muy beneficial para todos y para hacer muchísimas cosas. Pero también hay esta parte que no hemos comentado antes, ¿no? Que es la parte más humana. Y yo creo que Madrid también es otra gran ventaja El competitiva, ¿no? trato Al final personal. Madrid es una ciudad tranquila, es amable, es accesible, la gente es bienvenida y eso también hace apuntalar algunos aspectos que, por ejemplo, en la gastronomía son muy importantes, que es tener una oferta auténtica y mantener la identidad, ¿no? Que otros muchos destinos han perdido. Y en Madrid es posible visitar una taberna, visitar un restaurante regentado por la misma familia durante generaciones. Y la tecnología está muy bien para muchas cosas, pero yo creo que también hay una parte no tecnológica que Madrid se ha cuidado mucho y que realmente nos ayuda a diferenciarnos Os de busca un otros. poco la combinación de ambas, ¿no? Ujú. En vuestro caso, Maribel. Bueno, en nuestro caso, yo creo que la tecnología no es un fin, es un medio y que con motivo, por ejemplo, de la pandemia, nosotros fuimos el primer museo que lanzó unas visitas guiadas en vivo, que no hay que confundir con un tour virtual a lo que estamos acostumbrados y Ujú. nos han funcionado fenomenal, ¿no? Al final lo utilizamos, o sea, para mí no, son complementarias. Una visita virtual no sustituye a una visita presencial y sobre todo a la emoción de ver en vivo y en directo una obra de arte, ¿no? Pero también nos ayuda a llegar a esos mercados de larga distancia Mm. que no pueden viajar tan habitualmente al Thyssen Sí. como quisieran, o a mercados como el chino, que tiene cerradas las fronteras y que ahora mismo no puede llegarnos, ¿no? Entonces, a través de esas visitas guiadas en vivo, lo que hacemos es enseñarles el Museo Thyssen y los secretos que esconden las obras que hemos detectado a través de imágenes gigapíxeles o macroradiografías y que ese tipo de secretos no lo ven en una visita presencial, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que las utilizamos un poco o esas herramientas las utilizamos para despertar el interés en el turista de origen y que se decidan por Madrid en su próximo destino, ¿no? Ujú. Que competimos con muchas ciudades y que al final quieren venir a Madrid porque es que han visto el Picasso que tienen y que lo quieren ver en vivo y en directo, ¿no? Y entonces al final yo creo que de lo malo siempre hay que sacar lo bueno y que la tecnología siempre ayuda y siempre aporta. Y obviamente nunca va a sustituir a esta parte presencial, ¿no? Y a esta parte emocional. Sí. En la parte gastronómica, ¿cómo vamos? Bueno, la parte gastronómica, como comer, tienes que comer físicamente y eso no se va a sustituir. Es verdad que hay herramientas que ayudan a reservar. Yo, por ejemplo, empiezo a estar Sí. cansado de escanear el menú en el teléfono. A mí me gustan las cartas, me gusta verlas, me gusta estudiarlas, pasar las páginas. Yo no me gusta nada. De hecho, yo en los sitios pido ya la carta física Ujú. siempre y como las tienen, pues te las traen, aunque no las tengan normalmente, pero te las traen. Eh, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, que lo mejor que tenemos es la parte más personal, o sea, yo creo que ese es un activo buenísimo y tengo la experiencia reciente en los Best Chef Awards, he tenido que comer y cenar con periodistas internacionales que vinieron a Madrid y, y fuimos a comer y cenar con ellos 5 días antes y estaban maravillados con la cocina, tal, pero todos, o sea, estuve con chinos, italianos, americanos, un francés, todos lo que me decían es, pero qué alegría tiene la gente en esta ciudad, pero cómo es posible que la gente esté tan contenta,
porque ellos que van viajando, dices que venimos de otros sitios que la gente está como muy triste, pero si es que en esta ciudad hay una alegría, vas por la calle y está todo el mundo feliz, la gente que te atiende en los restaurantes es muy agradable. Y entonces, a mí me llamó la atención porque fue una cosa que se repitió en todas las conversaciones, que fuera lo que más les había llamado la atención. Y yo creo que ese activo lo tenemos que vender, como decía Luis, y que yo creo que es lo mejor, es lo que les va a apetecer, les va a hacer repetir y van a estar deseando volver a Madrid. Es todo el conjunto de trato en todos los momentos que han tenido. Decía antes Abraham, que ahora voy contigo, quizá lo que decías tú, que había que combinar ambas cosas, porque quizá la parte digital de tener siempre buen wifi en los sitios, etcétera, etcétera, también nos puede ayudar a el incremento de un turista más joven también, ¿no? Con la parte vuestra, quizá, que es la parte de Civitatis, todo se hace, digamos, prácticamente las reservas y todo lo haces de manera digital, ¿no? Entonces eso puede también ayudar a incorporar a un turista joven que venga a Madrid, que luego contribuya a que vengan sus hijos cuando los tengan, los tienen, ¿no? Vosotros en la parte digital, ¿tenéis alguna prevista, a lo mejor alguna novedad o aplicaciones, cosas? Para nosotros la parte digital es fundamental porque la empresa nació digital, siendo muy conscientes de que la experiencia es real, que la experiencia hay que tocarla, que es, tú acudes a un sitio y haces un tour o una visita. Entonces, digital es un canal, como indicaba Luis, pero la atención al cliente es una persona que está detrás cuando tienes algún un problema inesperado que puede suceder, o tienes que cambiar una visita, o tienes que hacer algo. Abogamos porque sea una persona la que te contesta. Yo soy fan de la parte humana, esto es a nivel personal. A mí me gusta que cuando intento contactar con una atención al cliente, haya otro ser humano al otro lado que me ayuda a una inquietud que puedo tener, ¿no? Que puede ser más o menos grave dependiendo de las circunstancias. Entonces eso vaya por delante. Nosotros dedicamos mucho tiempo y la atención al cliente de Civitatis está en Civitatis. Está sentada en la oficina, al lado de la persona de marketing, al lado de la persona de finanzas, porque tiene que respirar esa parte humana. Es cierto que cada vez el digital juega un rol más importante, ¿no? Hace unos días estaba en una feria de turismo en Sevilla y se hablaba mucho de TikTok, ¿no? Y TikTok, que a mí me pilla un poco ya fuera de juego como a mí también. perfil, está cambiando la forma de consumir, porque TikTok, como yo lo veía hace tiempo desde fuera, era una plataforma de entretenimiento y la gente más joven lo está utilizando como una plataforma de búsqueda. De hecho, a mí me contaban gente de mi equipo que tengo más joven que yo, que me decía, no, mira, yo cuando busco un producto cosmético, por cambiar de sector, voy a TikTok y me lo cuentan de una forma rápida, me enseñan cómo usarlo, me cuentan con qué funciona, qué no funciona. En 20 segundos o Entonces, 30. claro, entonces es la inmediatez que pide la gente joven. Y esto nos pasa con el contenido de viajes. Antes, tú cuando ibas a Kever en Madrid, pues te ibas a una guía de viajes, te ibas a un blog, te ibas a Google, y ahora tienes una cantidad de vídeos de 20-30 segundos muy bien montados, porque además la gente joven es muy hábil en el mundo de visual, en el que te cuenta tus top 10 restaurantes, top 10 monumentos, top 10 lugares. Claro, cuando ya pasa de ser una plataforma de entretenimiento a un buscador, la amplitud es tremenda, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a algo que pensamos que, bueno, que evolucionaba pero no tan rápido. El otro día comentaba con un compañero, oye, ahora Facebook, el mundo de Meta, ¿no? Que parece que ahora está en una situación un poquito complicada. Realmente cuando Facebook se popularizó fue hace 15 años, que no es nada. O sea, Sí. es como si dices Coca-Cola, desaparece a los 15 años. No nos cabría en nuestra cabeza, ¿no? Entonces lo que Cierto. nos pide el mundo digital es estar muy pendiente de las novedades, de los canales de comunicación, de cómo la gente interactúa, y para eso tienes que estar muy, muy encima, ¿no? Y sobre todo en Hace empresas poco leí en un estudio, ahora no recuerdo cuál, pero lo puedo buscar, en la parte prescriptiva, es decir, a dónde vas cuando quieres ir a un sitio, y que estaba ganando muchísimo peso, estaba en el primer lugar, las redes sociales, pero las de tus amigos y familiares, no tanto de la persona famosa o celebrity, y eso estaba en el top. Es decir, por un lado está, como tú dices, que te puedes fijar en TikTok, pero a la hora de decidir el destino te fías mucho de la red, pero de tus familiares y tal. A la hora de promocionar el destino de la Comunidad de Madrid, ¿cómo lo enfocaríais vosotros? ¿De qué tipo de plataformas, como estaba comentando Abraham? ¿Me dirijo más a lo mejor a la parte digital? ¿Hago un TikTok del Thyssen? O... Ya hacemos TikTok en el Thyssen.
Entonces, ¿en qué soportes creéis que se puede y se debe promocionar un poco el turismo para atraer el turismo Yo creo que los canales son tan diversos como los públicos que queremos atraer, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha sido las recomendaciones familiares y amigos Sí, el mayor poder de predictor que hemos tenido. Y ese estudio fue de la semana pasada o hace 10 días, yo recuerdo que lo leí. sí, Al final es lo mismo, pero en lugar de por teléfono o en persona, basado en redes sociales. Es decir, al final tú en tus redes sociales sigues a amigos, sigues a familiares y aspiras a hacer lo que ellos han hecho y que les ha gustado, ¿no? Yo creo es como que que le das a la recomendación de tu amigo familiar. hombre, la ves sincera, o sea, la ves Exacto, sincera, ¿no? exacto. Y en cuanto a canales, evidentemente el mundo digital, mm, separándolo de la parte de experiencia que hay que vivir en el destino, disfrutar en el destino, es decir, como canal de comunicación y de venta es fundamental, evidentemente, Ujú. ¿no? Y luego, pues vamos tocando diferentes palos, es decir, para Asistencia a nosotros, ferias del extranjero. sí, esas herramientas más adicionales se siguen haciendo, tienen un sentido para determinados productos y determinados mercados, ya no es la gran herramienta de marketing o Sí. promoción que fue en su momento. Trabajar mucho con turoperadores que vengan al destino, que lo conozcan, Ujú, viajes de familiarización de periodistas internacionales, como estamos haciendo con la academia. ujú. Es decir, al final que haya gente que escriba de manera orgánica, es decir, ya la publicidad tradicional cuesta mucho para atraer a los diferentes públicos, Mm, ¿no? Es decir, si a lo mejor hace 15 o 20 años un destino, prácticamente toda su presupuesto en promoción turística sí. iba a ferias y campañas, Ahora tienes que y poner, campañas ahora tienes que poner los tradicionales, huevos en varias eso es. cestas, ¿no? Eso es. Y trabajar mucho también con las empresas, ¿no? Es Sí, decir, en muchísimas acciones de co-marketing, porque al final, si está muy separada la promoción de la comercialización, hay un riesgo de fuga muy importante de no ser eficiente sí, la otra con parte las prescriptiva investigaciones. eran las agencias también, que la gente se fía mucho de la prescripción que hacen las Eso es, y ir agencias a una agencia de viajes y de prestigio, ¿no? Una tener tu agencia producto ya reconocida. montado es una manera de acceder al producto en función del tipo de agencia que te hagan tu viaje a medida. O Mm, sea, evidentemente no es fácil porque al final hay 10 12 canales de prescripción que tienes que trabajar. Ahí lo importante es ver que utilizas el correcto en función de cada mercado, ¿no? exacto, Pero exacto. Y un poco así, ya para ir terminando, os voy a pedir, ¿cuáles veis vosotros que son de cara a los desafíos, a los nuevos retos, como hemos titulado esta mesa, los nuevos retos de los desafíos y los grandes atractivos que tiene la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles son sus amenazas, por así decirlo, para este sector? ¿Y cuáles son las grandes oportunidades que creéis que tenemos que aprovechar? pues mira, hablo de mercados, como probablemente mis compañeros hablen de otros temas. Es decir, yo creo que grandes oportunidades y queremos trabajar muy bien, aprovechar muy bien a corto plazo, es Latinoamérica, que yo creo que es un mercado que nunca se le ha prestado el Mm, cariño que se merecía, aunque ahora sí que se está haciendo de manera global por el sector. Lo que llamamos de 2022, el turismo que viene de América es más de la mitad de todo el turismo internacional que llega a Madrid. un turismo Es decir, amigo, el mismo idioma, entre fácil. Latinoamérica, Estados Unidos, al final han conseguido pasar esa barrera del 50%. Es decir, ya Estados no. Unidos ha crecido mucho, ¿no? En llegadas Estados Unidos a siempre ha grandes. sido, lleva muchos años siendo el principal mercado emisor para Madrid y el potencial aún es enorme. Entonces, son mercados, tanto Norteamérica como América Latina, razonablemente bien conectados, con cierto conocimiento del destino Madrid. Y evidentemente creo que es una oportunidad muy grande. Cualquier acción que se hace en estos mercados, el rédito es muy rápido y es muy importante. Y en cuanto a A los posibles obstáculos, amenazas, obstáculos, la amenazas o retos, inflación, no, yo, los yo como reto, hablando en cuanto a mercados, hablaría de Oriente Medio y Asia. Yo creo que es la gran asignatura pendiente para Madrid. Se está trabajando mucho en colaboración con el sector y yo creo que ahí ahora es el momento de hacerlo bien Ujú. en estos mercados y ser los primeros en llegar de la mejor manera posible cuando estos mercados se reactiven en mayor medida. Sí, porque ahí siempre quedaba ahí el reto del turista chino, ¿no? Ujú, Tenemos la cosa de que si los chinos empiezan a viajar, la clase media, pues tienes cientos de millones de chinos ujú. y es un mercado que en el caso de ese perfil, los chinos no van a la playa. Yo creo que nunca habéis visto a un chino en la playa, pero sí les gustan las compras y les gusta también el patrimonio. Y en Ujú. eso yo creo que la Comunidad de Madrid tiene una oferta muy potente para ese Sí, mercado. y hablar de Asia hay que hablar de muchos mercados, incluso son países que son continentes, es Sí, decir, que hay muchísimos perfiles, mercados emisores, áreas metropolitanas muy diferentes unos de otros.
Y nosotros, bueno, muy el foco puesto Corea del Sur, Sí. que es un gran enamorado de España y de la cultura española. Japón, por supuesto, China por un tema de mercado y muchísimos otros más mercados, Ujú. que ahora ese es nuestro foco para trabajar bien en estos Importante mercados y la apoyar. conectividad y conseguir los vuelos directos. Eso es. Con Corea del Sur Retos hay sí, muchos para el mercado asiático, pero bueno, ya estamos trabajando en ello y yo creo que es la gran asignatura pendiente de Madrid y trataremos de mejorar mucho la posición que teníamos antes de la pandemia. en la parte vuestra, las oportunidades que veis o los retos, como comentaba Luis, o lo que Eh, estáis trabajando ahora, ¿qué ideas o...? Bueno, nosotros ahora de cara al plan de marketing turístico del 2023 lo tenemos focalizado, como decía antes, en la captación del turista de alto impacto, ¿no? Que vamos siempre muy de la mano del foco estratégico de la Comunidad de Madrid y de Madrid Ayuntamiento, ¿no? Porque al final nosotros formamos parte de la oferta turístico-cultural de la ciudad. Entonces, esa es una de nuestras vías de trabajo y también una asignatura pendiente es la atracción de jóvenes al museo, ¿no? Hilándolo con lo que comentaba antes Abraham, al Ujú. final tenemos que estar en según qué sitios y con según qué lenguaje en función del público que queramos captar, ¿no? Nosotros ahora tenemos además un proyecto en colaboración con la Comunidad de Madrid que se llama Versión a Thyssen, y es un concurso que lanzamos en Instagram, donde jóvenes menores de 30 años pueden versionar nuestras obras en el arte plástica que ellos consideren, ¿no? Y ha tenido tal éxito en Instagram que estamos llevando ahora a cabo el proceso de internalización del propio proyecto, ¿no? Y es una manera de llegar a ese público joven Bien. que yo me he quedado sorprendida del talento que tenemos en Madrid y en España, ¿no? Y que no se nos debe olvidar. Y luego como reto, que es una palabra que me gusta también usar mejor que la otra, es que al final la calidad no se dé la vuelta y Ujú. se acabe convirtiendo en una masificación turística y Ujú. que suceda lo que ha sucedido en otras ciudades, ¿no? Y Sí. que buscar el equilibrio entre la cantidad y calidad es Fundamental. vital y fundamental para que Madrid sea, pues eso, un destino turístico de calidad, que yo creo que es el que nos interesa a todos Ujú. los que estamos sentados aquí, ¿no? Sí, sí. Pues desde el punto de vista de gastronomía, yo creo que podemos ser ambiciosos respecto al reto. Yo creo que nuestra región puede ser el destino gastronómico número uno del mundo. Tal Y cual, del mundo, sí, sí, no yo de creo que hay España. que ser No de España, ambiciosos. del mundo. Eso. Tenemos que apostar por eso, porque creo que tenemos todos los miembros para que eso pueda ser. Evidentemente tenemos que seguir atrayendo talento internacional, nacional y local, como os decía, y que siga saliendo, mejorando un poco esa parte de cocina más de autor, pero creo que tenemos los miembros para poder hacerlo. Y las amenazas para ello, la muy evidente es morir de éxito y no Ujú. poder seguir prestando un servicio de calidad porque no tengamos esa Ujú. fuerza de manos y de talento para prestarlo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más me preocupa y lo que más nos preocupa a todos, que al final, sobre todo en la parte de servicio, baje mucho la calidad porque no tengamos la gente para poder prestarlo. ¿Vosotros qué os planteáis ahora finalmente vuestros Ya retos te de digo, futuro? cuando pensamos en los años que vienen y dentro de la situación que hay, ¿no? Bueno, incertidumbre, crisis energética, cómo afecta todo esto. Nosotros somos bastante optimistas, ¿no? Nos gusta ser optimistas, entonces pensamos que el turismo va a seguir creciendo. Hay un montón de mercados con un potencial brutal, el mercado latinoamericano, el mercado asiático, que afortunadamente está empezando a abrir, y Madrid es un gran receptor y lo va a seguir siendo en los siguientes años. Para nosotros es seguir trabajando en generar confianza en la digitalización, que mucha gente siga construyéndose su viaje a medida de una forma usando Civitatis, igual que se compran su vuelo, igual que se reservan su hotel, pues Ujú. planifíquenlo qué hacer en el destino con Civitatis, que al final es lo más memorable, ¿no? Porque tú te acuerdas lo que haces, no te acuerdas del vuelo, no te acuerdas del hotel. A veces te acuerdas si no ha sido una experiencia demasiado buena. Y bueno, y seguir avanzando en aumentar nuestra oferta. Yo creo que cada vez hay diferentes perfiles, cada vez queremos, bueno, pues, más cosas, estamos más hambrientos de experiencias. Ujú.
Y una de las claves está siendo el diversificar nuestra oferta, ¿no? Y en todas las áreas, como decía, la parte gastro, cultural, de conocer, ¿no? Y además vemos que el ciudadano, que el visitante, en este caso de Madrid, es muy agradecido. Cada vez que vemos un nuevo servicio, una nueva propuesta, pues enseguida lo adoptan. Así que dentro de que va a ser un futuro retador, pero cuando no lo es, por otro lado, pues somos muy optimistas en lo que va a venir, ¿no? Y en cuanto a la ciudad de Madrid, yo creo que va a seguir evolucionando de una forma fantástica, que lo vamos a disfrutar como usuarios primero, porque nos encanta a todos Porque comer, los somos madrileños madrileños o también madrileños viajamos adoptados, por Madrid. y como actores del sector, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora esperemos a lo bueno que vendrá, seguro que será así. Pues me gusta ese final de mensaje optimista. Va a permitir que el director general pueda cerrar. Muchas gracias a todos por cerrar esta mesa un poco siguiendo ese hilo del optimismo de cara al futuro y pues como una pequeña conclusión, algo si quieres añadir. Yo creo que Luis. estamos en un momento histórico para el turismo en Madrid. Probablemente, si lo hacemos todos bien, puede ser un punto de inflexión real. Y estamos todos como muy contentos de la reactivación que ha tenido Madrid. Y yo creo que lo que ha pasado en Madrid en los últimos años realmente ha acelerado lo que a lo mejor nos hubiese llevado 2 décadas, ¿no? A la hora de reposicionamiento en mercados turísticos internacionales y que queda mucho más, ¿no? Me gusta esa parte que comentaba Maribel de la colaboración que está habiendo, ¿no? Tanto entre administración, entre cultura, entre gastronomía, Ujú. entre los diferentes Hombre, actores, ¿no? nosotros, Ese- hombre, yo creo que sí existe, eso ¿no? Esto de la ese- colaboración público-privada a veces parece más una frase hecha, pero bueno, con la Pero es academia real. trabajamos y mucho con un proyecto Sí, muy interesante, sí. con el Museo Thyssen también, y desde hace Sí. muchos años, y este último año hemos empezado a trabajar con vosotros, es decir, que al final Sí. todos somos aliados y todos Ah. tenemos que sacar proyectos entre todos y aprovechar las herramientas y el conocimiento que tiene cada uno, ¿no? Para tener más impacto y hacer las cosas mejor. Sí, sacar el Y máximo rendimiento de las infraestructuras que tenemos, que tiene en la comunidad. mejorar la oferta y promoción y comercialización, que yo creo que ahí todo lo que pueda venir, yo creo que es bienvenido y que queda mucho más, porque hay muchísimos proyectos todavía de hotelería de alta gama, de restauración, el Ujú. nuevo Bernabéu en el 23, que va a ser un Sí, revulsivo turístico, la nueva sí. galería de colecciones reales, y yo creo que Madrid está muy bien, pero a pesar de todas las incertidumbres del contexto económico, político, internacional, yo creo que Madrid va a tener algunos ganchos muy fuertes para seguir llamando la atención al mercado turístico y que vengan primero aquí. Los que nos interesan que vengan a Madrid de forma prioritaria. Por aquí tiene que pasar, seguro. Muchísimas gracias a todos, ha sido un A placer vosotros. y gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.